Mirad este anfiteatro, la que estamos liando. Es impresionante, me emociona muchísimo la cantidad de personas que han elegido tomar las riendas de su vida y de su salud, ser ejemplo y ser inspiración para otros. Enhorabuena, sobre todo a todos los que estáis aquí por primera vez, a los que habéis venido sin saber a qué y sobre todo a los que habéis hecho de este proyecto vuestro propósito de vida. Muchísimas gracias a todos. Quiero empezar con esto porque evidentemente voy a hablar de salud y voy a poner el foco en lo que es el futuro de ese cambio de paradigma que adelantaba Araceli y que son quienes aprendiendo sobre salud natural e integrándola lo antes posible en sus vidas van a poder generar ese cambio de verdad. Evidentemente hablo de los niños. Hoy vamos a ver de qué manera podemos ayudar en lo que es sin lugar a dudas una epidemia a que pueda darse la vuelta y a que podamos realmente tener una oportunidad y ellos puedan tener una oportunidad de salir de ese mundo paralelo en el que a veces se encuentran. Hablamos de autismo y es muy importante que sepamos cuáles son los beneficios demostrados porque al final dato mata relato. Y vamos a hablar de números y de cómo hay una evidencia científica detrás de todo esto. A modo general, una revisión para entender que el autismo no es una enfermedad como tal, es un síndrome, que no hay marcadores específicos, que yo hago una analítica y si tienes este marcador alterado, entonces aquí confirmo que efectivamente tienes autismo, que genera una alteración en el desarrollo cerebral, entre otras muchas alteraciones que va a impedir o a modificar la manera en la que percibe el mundo la persona que está en este desequilibrio, la manera en la que socializa y genera muchos problemas de interacción social, de comunicación. Hay múltiples causas, múltiples presentaciones y aunque aquí os comparto algunos ejemplos, lo más importante es la última frase y es que no hace falta que estén todos presentes, puede haber otras maneras diferentes de presentarse, se habla de espectro o síndrome, porque al final cada ser humano es único, ahora después lo volveré a mencionar, y hay muchas maneras en las que se presenta esta alteración, que evidentemente, lo digo desde ya, tiene una relación brutal con los tóxicos, toxinas y metales, independientemente de la predisposición genética, y lo voy a decir. Las vacunas juegan un papel fundamental en el autismo. Es muy importante empezar a conectar ya con estas cosas y empezar a tomar responsabilidad y a investigar. Y evidentemente, si queremos investigar, que esto lo decimos mucho, pues vamos a ir a un sitio de investigación veraz. No nos vamos a meter en Google, en YouTube, Facebook, Instagram, cualquier blog que nos encontremos. Nos vamos a ir siempre a investigar de manera rigurosa, de manera veraz. Y aquí tenemos PubMed, tal cual se escribe PubMed. No se han roto la cabeza, lo digo siempre, las 3 primeras letras de la palabra publicaciones y las 3 primeras letras de la palabra médicas. Y aquí es donde nos podemos poner a investigar la relación que existe entre reclutación y autismo. Vamos a encontrar muchísima información, pero sí que vamos a llamar la atención en algo importante, y es que no es hasta 2004 cuando realmente empieza a haber una documentación, unos estudios a los que recurrir, cuando empieza a haber un interés. ¿Y por qué? ¿Por qué en 2004? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pues pasa que la doctora Jill James, junto con otros científicos, médicos, investigadores, publican este estudio inicial, lo primerito que podemos encontrar, que bueno, pues se titula Biomarcadores metabólicos del aumento del estrés oxidativo y alteración de la capacidad de metilación en niños con autismo. Es decir, el impacto que tiene el estrés oxidativo y la alteración de una de las vías de las que depende la producción natural de glutatión en los niños con autismo. Lo que hacen es sacar sangre a estos niños
y empiezan a medir una serie de parámetros que están relacionados con el estrés oxidativo celular y con esta vía de metilación. Y lo que se confirma es que efectivamente en los niños autistas hay más del 80% de estos niños con trastorno de espectro autista presentaban anomalías en los niveles de glutatión, presentaban factores de estrés oxidativo celular, estas alteraciones metabólicas, parámetros bioquímicos, y presentaban alteración en la vía de la metilación, que ahora veremos la relación que tiene con eso. Más del 80%. No hace falta ser experto en nada para entender que claramente hay una relación entre el glutatión y este síndrome. Si el glutatión es tan importante que es, aunque Rosa ha estado magistral como siempre, aprendo muchísimo de ella y siempre le agradezco absolutamente todo lo que aporta, vamos a hacer una revisión súper rapidísima de qué es el glutatión, porque puede que haya gente que viene aquí por primera vez y que todavía no tiene esto claro. El glutatión es la molécula de la vida. Para mí esa frase lo define todo. Es la molécula de la vida, es el antioxidante maestro del ser humano, es una proteína que está presente en cada una de las células de nuestro cuerpo y de la que depende no solo el normal funcionamiento de la célula, sino su existencia. Niveles altos de glutatión es sinónimo de salud, niveles bajos de glutatión es sinónimo de enfermedad. Y de nuevo, si volvemos a PubMed y ponemos glutatión, fijaos qué interesante, ya a día de hoy son casi 200.000 estudios científicos publicados. Hay muchos otros antioxidantes que conocemos, vitamina C, vitamina E, sumamos los estudios publicados en PubMed sobre estos dos antioxidantes y no llegan a la totalidad de estudios sobre glutatión. Entonces esto es muy importante porque nosotros decimos a las personas, les invitamos, quería decir, a investigar, pero nosotros también lo tenemos que hacer, como parte de nuestra formación y como parte de impulsar y potenciar el amor absoluto hacia el Inmunocal, porque yo os digo que como médico jamás en la vida he conocido nada igual. Entonces, muy brevemente, sabemos que son más de 1.500 funciones relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida que regula y realiza esta proteína siempre y cuando esté elevada en el interior de la célula y se esté produciendo de forma natural por ella, pero tenemos 4 que nos dan una idea súper clara de la importancia que tiene elevar la producción natural de glutatión en nuestras células. El efecto inmunomodulador, regulador del sistema inmune, tanto si lo tengo bajito, pues por una infección me han dado un antibiótico, me han puesto una vacuna, estoy tomando un inmunosupresor, como si lo tengo hiperactivado, que es lo que pasa en las etiquetadas como enfermedades autoinmunes. En cualquiera de estos casos el sistema inmune se ha desestabilizado. Y el sistema inmune no es un sistema de defensa porque no vivimos en guerra. El sistema inmune es un sistema de equilibrio. Es el maestro de orquesta que garantiza que el resto de funciones de nuestro cuerpo se lleven a cabo como corresponden. Y cuando es maestro de orquesta, pierde la batuta, pierde la partitura, cuando deja de ejercer ese control, pues ya no tenemos a nadie que lo haga y empieza esa locura en nuestro organismo. ¿Vale? En el momento que elevamos los niveles de glutatión dentro de la célula de manera natural, recuperamos el equilibrio del sistema inmune. Tiene una función desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados. Este punto es imprescindible para la vida, pero en este tema que hablamos del autismo, mucho más. Quelar los metales, solubilizarlos para que puedan expulsarse de nuestro cuerpo es imprescindible para la vida de cualquier ser vivo. Y en este caso, los niños que tienen autismo necesitan sacar los metales con urgencia de su cuerpo. Es la sustancia natural con mayor poder quelante y desintoxicante que existe en la naturaleza. Con lo cual, importantísimo e imprescindible que esté elevado. Y además hay 5 órganos en nuestro cuerpo que se encargan de limpiarnos, porque tener nuestras células limpias es la fase 1 de sanación de cualquier ciclo biológico celular, lógico para la vida, es lo que significa biológico. ¿Vale? Entonces, imaginad hígado, riñones, pulmones, intestinos y piel, son esos 5 filtros. Y en el hígado es donde más cantidad de glutatión hay al nacer. En salud no hay casualidades, esto ya lo sabemos, hay causalidades. Y esas causas que explican por qué las cosas se hacen así y no de otra manera, están en equilibrio cuando entendemos lo que hace el glutatión elevándose en el interior de la célula. Tiene también una función en la energía celular, somos energía,
y dentro de la célula tenemos unos orgánulos llamados mitocondrias que producen energía y es el guardaespaldas de las mitocondrias. El glutatión va a permitir que la mitocondria lleve a cabo todas sus funciones, destacando apoptosis, muerte celular programada o autofagia, que es la que permite que cuando una célula crece, se expande, quiere invadir otros tejidos, antesala de tumores y cánceres, podamos suicidar la célula gracias al efecto de la mitocondria. Y luego tiene una capacidad antioxidante que ya nos ha explicado Rosa, no me detengo aquí, pero es antioxidante maestro, es decir, le necesitamos para que la célula pueda estar en ese equilibrio antioxidante natural. ¿Qué pasa con la relación entre glutatión y trastorno de espectro autista? No me voy a poner muy técnica, ¿vale? Pero sí es importante que nos quedemos con la idea de que hay dos vías a nivel bioquímico y a nivel metabólico que se relacionan con la producción natural de glutatión por parte de nuestras células. Y si esas vías están alteradas, el glutatión no se produce. Tanto si tengo el ciclo del folato alterado como si tengo la vía de la transmetilación, que esto es lo que vimos en el primer estudio que acabamos de ver, la vía de la metilación alterada en los niños con trastorno de espectro autista, en cuanto a metabolismo de folato y B12, voy a tener alterada, como ahí podéis ver, la producción final de glutatión por la alteración de la cisteína. Es la vía de la transsulfuración, es el punto que tienen en común. Importante aquí saber que en el caso del ciclo del folato va a alterar el gen MTHFR, no os aprendáis el nombre, está relacionado con los trastornos neurológicos presentes en el autismo. Esto sí que es interesante. Y cuando es la vía de la transmetilación, hay una relación directa con la vitamina B12 y con la producción de cisteína que nos da lugar después a la glutatión. Este es el punto clave. Como ambos ciclos confluyen en este, aportando la cisteína que por alteración en cualquiera de esas fases mi cuerpo no está pudiendo transformar, me salto el bloqueo que representa esa alteración y permito que el glutatión siga produciéndose en mi cuerpo para que puedan beneficiarse de todas esas funciones de salud. ¿Se entiende esto? Esto es súper importante porque este es el punto clave. Aquí es donde el bloqueo que ya tienen estos niños y adultos con trastorno de espectro autista puedo empezar a resolverlo a través de administrarle una proteína, un extracto de proteína rico en cisteína, que es lo que es inmunocal. Porque así no me importa lo que esté pasando en los ciclos previos, pero estoy consiguiendo que el glutatión se produzca de manera natural en la célula. Y es importantísimo entender cómo conseguimos aumentar el glutatión. No podemos comer glutatión. Esta frase es literalmente una traducción del gran maestro que nos ha facilitado esta presentación, que luego le volveré a mencionar, pero que ya de momento le mencionamos y le damos un aplauso al doctor Jimmy Goodman, porque sin él nada de esto sería posible, y además ahora veremos varios estudios en los que él ha participado. Bueno, la joya de la corona, que es el libro de glutatión, que lo tenemos ahí gracias a todo su trabajo y todos estos años. El glutatión no puede aumentarse comiendo glutatión, por eso no me sirve el glutatión oral, soluble, sublingual, intranasal, intravenoso, en parches, en supositorios o liposomado. Todas esas maneras de glutatión existen y todas son inútiles. Lo importante es impulsar la producción natural por parte de nuestras células de glutatión, que se fabrique en nuestro interior, y para eso lo que hacemos es facilitarle a la célula los precursores, los aminoácidos que necesita para que pueda ensamblarlos y unirlos. ¿Qué es importante saber? Que además tenemos libros oficiales, literatura oficial para el que necesite esta parte, que recoge las dos únicas maneras demostradas de elevar los niveles de glutatión. Una en un 13% máximo a través de un fármaco químico con efectos secundarios que no pueden tomar los niños, con lo cual, por lo que sea, para el tema que estamos hablando ahora, pues no nos ayuda. Y otra a través de un nutriente natural con un 98% de biodisponibilidad, sin efectos secundarios, sin dosis tóxica y con evidencia científica demostrada. ¿Cuál queréis? Esta parte es súper importante. Los estudios que ya hay con inmunocal. Y aquí veréis
que el tercero, empezando desde arriba, por supuesto, es nuestro querido doctor Jimmy Goodman, el primer estudio que se lleva a cabo en 2008 sobre la tolerabilidad a la proteína del suero lácteo. ¿Por qué? Porque los niños con autismo es importante saber que hay muchas restricciones alimentarias. La alimentación es esencial para la vida y muchísimos trastornos o desequilibrios que experimentamos, da igual la edad, están directamente relacionados con la epigenética, con nuestro estilo de vida. Hay gente que dice no saludable, pero es que hay algunos estilos de vida que son tóxicos, que son dos cosas distintas. Entonces, esto es muy importante porque a los niños con autismo se les quita el gluten, que es una proteína inflamatoria de escasísimo valor biológico, se les suele quitar los lácteos porque el principal problema que tienen los lácteos es la caseína, una subproteína que contiene la leche, y lo bueno de que inmunocal es que no tiene caseína, precisamente por eso. Entonces era muy importante empezar a hacer estudios para ver cómo toleraban y cuáles eran los resultados, los efectos de salud, el impacto que tenía en la salud de los niños la proteína del suero lácteo. Y a mí me gusta mucho llamar la atención de todo el mundo para que sepáis que normalmente no se hacen estudios científicos con fármacos o con químicos en niños porque ética y moralmente no está bien someter a los niños, por lo que sea con los adultos no tenemos este criterio, a un químico que les puede matar o que les puede generar efectos secundarios graves. Aquí podemos hacer estudios científicos los que queramos porque esto es un alimento. No tiene efectos secundarios, no va a generar ningún tipo de daño, pero en este caso se quería ver los resultados. Sobre todo eso, si lo toleraban bien, que ya os digo, primer tic, lo toleraron súper bien, y luego la importancia de demostrar la prueba de concepto. ¿A qué se refiere? A si realmente elevar los niveles de glutatión generaba un beneficio en el estado, en la evolución y en la situación en la que estaban los niños autistas. Este fue el primer estudio pionero directamente hecho con inmunocal, acordado en 2008, y después la Universidad de Nueva Southwestern consiguió seguir con esta investigación, teniendo en cuenta que a la hora de hacer estudios con niños nos encontramos con muchos problemas, muchos burocráticos, muchos convenientes también, porque un dato que no quiero que se me olvide dar es que, fijaos, a día de hoy el 1% de los niños del mundo se estima que tienen autismo. Fijaos, es una cifra recogida por la Organización Mundial de la Salud en 2023 sobre datos de 2020. La información sobre autismo no está actualizada convenientemente. En Estados Unidos es uno de cada 36 niños de 8 años. Esto es una locura, ¿eh? Y en España, la última cifra publicada es de 3 a 5 niños de cada 1000, lo que implica que se haya cuadruplicado en una década. Esto es súper importante, ¿vale? Hay que dejar de mirar al otro lado ya. Entonces, bueno, pues esto era un poquito, aquí queremos ver, hacer la referencia a la dificultad que tiene el poder hacer estudios con niños y aún así se están haciendo, pues por todos los factores que influyen a la hora de poder hacer esos estudios. Pero llegamos a 2021, donde se publica un estudio fundamental en Frontiers of Psychiatry, que es este estudio de la doctora Ana María Castejón, donde se demuestra la mejora de la capacidad antioxidante en niños con autismo al administrarles una proteína de suero rica en cisteína, es decir, inmunocal. Y a mí me gusta destacar esto, que es un estudio doble ciego, controlado, aleatorizado, es decir, un gol estándar, lo que se dice, cumple con todos los criterios para que pueda conferírsele veracidad, para que se le dé importancia, para que nadie nos ponga ninguna pega de ya, pero es que nos ha comparado con placebo, no, pero es que nos ha hecho, está hecho como corresponde. Y aquí, que también lo podemos encontrar en PubMed, de ahí la importancia de que tengamos este buscador como referencia, pues evidentemente miden muchos parámetros. No me meto aquí porque este es trabajo nuestro, ir mirando, aunque mencionaremos ahora algunos, pero lo más importante es esto, que se demostró científicamente que el grupo que estaba recibiendo inmunocal elevó sus niveles de glutatión intracelular y el grupo placebo no. Y de todos los aspectos que se evaluaron, se tuvieron en cuenta en cuanto a mejoras,
a nivel de comportamiento adaptativo, de la comunicación, estilo de vida diaria, vida cotidiana, socialización, habilidades motrices, de movilidad, de comportamiento, se vio que además el grupo placebo, pese a haberse repartido de manera aleatorizada, cuando luego analizaron los resultados en el grupo placebo, había una línea de base de menor afectación en esos niños. Y aún así los que recibieron Inmunocal mejoraron muchísimo más. Es decir, partiendo de una situación más inestable que el grupo placebo, con lo cual razón de más para demostrar que funcionaba. Y aquí dentro del grupo que estaba recibiendo el Inmunocal, se vio que había diferentes respuestas. Había niños que mejoraban en general, pero había niños que todavía mejoraban más que otros. Y aquí me gusta a mí destacar una cosa, y es que yo siempre digo lo mismo, cada ser humano es único. Cuando hablamos de salud natural, los protocolos no tienen ningún sentido. Cada ser humano parte de una situación concreta, de un desequilibrio concreto, de una alteración concreta y tiene una capacidad de responder concreta, personal e intransferible. Y es justo lo que se vio en el estudio, que recibiendo la misma dosis y en las mismas condiciones había todavía diferencias y había un perfil de niños que aún se beneficiaba más de estar consumiendo Inmunocal y estar elevando los niveles de glutatión. ¿Quiénes eran? El rango de edad que se cogió fue de 3 a 5 años, los que eran más mayores fueron los que respondieron mejor y además se vio que de esos que respondían mejor también partían de unos niveles de glutatión más altos de base. Con esto todavía reforzamos más el discurso de que efectivamente tener los niveles de glutatión lo más alto posible es altamente beneficioso para la salud y además en este trastorno hay una diferencia significativa y unos beneficios muy potentes. ¿Qué abre la puerta a que sigamos investigando? Y la propuesta es ampliar el ratio de edad y que podamos llegar a niños más mayores, hasta los 8 años, y que podamos evaluar, porque aquí la evolución madurativa, el estado del sistema inmune, hay muchos factores que influyen, pero lo que está claro es que hay un beneficio demostrado en todos ellos. Es importante también saber que el estudio se lleva a cabo, ahora lo veremos, con un sobre o menos al día durante 90 días. Eso sí, la constancia es la clave del éxito en la vida, es muy importante. Con lo cual, si aumentásemos la dosis, en base a los resultados podemos claramente comprender que los resultados en cuanto a salud serían todavía mayores, ¿vale? Esto es muy importante. Y aquí la tenemos. Aunque todo empezó en 2008, 2021 nos dio un empujón y por fin en 2024, el día 2 de abril de 2024, conseguimos la patente sobre autismo, sobre un estudio, una solicitud hecha desde 2018. Cosas de Palacio van despacio. Pero lo importante es que llegan, porque al final, cuando tú tienes una evidencia científica tan aplastante, no se puede ignorar. Cuando hay tantísima gente decidida a cambiar la realidad en lo que a salud se refiere, eso no se puede obviar. Y esta patente lo que nos dice es que está demostrado científicamente que elevar los niveles de glutatión en niños con autismo mejora sus condiciones de vida, su calidad de vida, su desarrollo. Impresionante. Súper importante además, ¿vale? ¿Hasta cuándo la tenemos? Hasta el 30 de octubre de 2039, no va mal de fecha. Importante que se sigan haciendo estudios, pero sobre todo, ya termino, tener claro qué es lo que nos está diciendo la patente. Está un poco raro redactarlo porque está traducido directamente, ¿vale? Nos dice la patente que empezar a consumir Inmunocal, elevar nuestros niveles de glutatión a través del consumo de una proteína rica en cisteína enlazada y que esté protegida para que no se destruya, mejora uno o más rasgos del comportamiento del trastorno espectro autista. Que, como os decía, se está tomando un sobre o menos de Inmunocal, con lo cual aumentar la dosis lo único que va a traer como mínimo es mejorar los resultados. Que además no solamente estamos hablando de trastorno del espectro autista, sino que además se ha visto mejora en otros
muchísimos, ¿vale? Leeros, el síndrome de Rett, hay Asperger, muchos otros trastornos que tienen un foco neurológico que también han mejorado. Y que además hay un aumento de los niveles totales y de los niveles de glutatión reducido, el que tiene todos sus brazos, el que no ha perdido nada de momento, que nos ha contado Rosa, o ambos, en todos los casos. Y esta es la actualización de nuestro super mega estudio que se está llevando a cabo en España, en el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, a cargo del doctor José Alegre, para que sepáis cómo vamos. Un centro reconocido entre los 100 más importantes del mundo y quinto de España. 70 pacientes que están llevando a cabo el estudio y ya se ha comenzado el tratamiento en los 2 últimos. Con lo cual, lo siguiente será tener el análisis y los resultados de este estudio sobre síndrome de fatiga crónica para que podamos ya actualizar toda la información. Termino aquí y quiero de nuevo agradecer encarecidamente al Dr. Jimmy Goodman por su generosidad, por facilitarnos todos estos datos, por su compromiso con la investigación, con la veracidad, con la salud natural y por estar siempre dispuesto a abrirnos todo ese conocimiento a todas las personas que hemos elegido contribuir a este maravilloso proyecto de vida y llevar la salud natural a todos los rincones del mundo. Y además, quiero también hacer una mención especial a 2 compañeros míos, 2 diamantes españoles, que 10 días después de que la patente estuviera publicada, hicieron un Zoom en abierto y para todos, hablando del espectro autista y hablando de todos los detalles de esta patente. David García y Roy Casado.